Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora María del Carmen Rubio del Hospital Español de Buenos Aires, soy médica cardióloga y en el contexto del workshop Enfoque Estratégico en el Paciente Diabético, auspiciado por la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires y la Federación Argentina de Cardiología, es para mí un gusto compartir con ustedes esta charla sobre el endotelio vascular, estrés oxidativo e inflamación en la diabetes. Las células endoteliales son metabólicamente activas, con importantes funciones paracrinas, endocrinas y autócrinas, indispensables para el mantenimiento de la homeostasis vascular en condiciones fisiológicas. Tiene acción sobre el tono vascular, la permeabilidad vascular, la inflamación, la angiogénesis, la movilidad de los glóbulos blancos, el metabolismo, la proliferación de células musculares lisas, la fibrinolisis, la activación plaquetaria y la trombosis. Un endotelio normofuncionante mantiene un delicado equilibrio entre los factores vasoconstrictores y los factores vasodilatadores. Entre aquellos que generan relajación del vaso se encuentra el óxido nítrico, las prostaciclinas, el factor hiperpolarizante dependiente del endotelio. Y entre aquellos factores vasoconstrictores podemos mencionar la endotelina en primer lugar, el tromboxano A2, la angiotensina 2 y los prostanoides. El óxido nítrico es un jugador crucial en la homeostasis vascular. Se sintetiza dentro de la célula endotelial durante la conversión de la arginina a citrulina por acción de la óxido nítrico sintetasa. Se liberan las células endoteliales principalmente en respuesta al estrés de cizallamiento provocado por la sangre circulante y además por sustancias operadas por receptores como la acetilcolina, la bradiquinina o la serotonina. El óxido nítrico se difunde a las células vasculares del músculo liso y activa la guanilato ciclasa soluble produciendo niveles aumentados de guanosina 5 monofosfato cíclico que genera la relajación de las células vasculares del músculo liso. Las funciones del óxido nítrico, más allá de la disminución de la contracción de las células del músculo liso, también disminuye la proliferación de estas células, pero además disminuye la agregación plaquetaria, disminuye la oxidación del LDL colesterol, disminuye la producción de endotelina, disminuye además la expresión de moléculas de adhesión y la adhesión de monocitos y plaquetas. Por lo tanto, tiene además de su efecto vasodilatador un efecto de antiagregación plaquetaria, un efecto antitrombótico y un efecto antiaterogénico por la disminución de la oxidación de la LDL colesterol. La alteración en la secreción de óxido nítrico es un signo de disfunción del endotelio vascular. ¿Cuál es el mecanismo que conecta a la hiperglucemia con la disfunción del endotelio vascular y que a su vez nos permite explicar el aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos? Este está relacionado con el aumento del estrés oxidativo y el desacople de la óxido nítrico sintetasa, con lo cual disminuye la formación de óxido nítrico, generando el impacto sistémico de la disfunción endotelial en los distintos órganos diana. Otra de las causas de daño vascular en los pacientes diabéticos se basa en los productos finales de la glicosilación avanzada, que tienen efectos tóxicos, y a la activación de sus receptores específicos. Existe una retroalimentación cruzada entre el estrés oxidativo y los productos finales de la glicación avanzada, y que conduce a un aumento de la inflamación sistémica, que aumenta aún más el desacople del óxido nítrico sintetasa, generando daño oxidativo, apoptosis y
Esto da lugar al incremento del riesgo cardiovascular. Ahora bien, la hiperglucemia activa una vía metabólica secundaria mediante la aldosa reductasa. La alteración de la tasa del NAD reducido y el NAD oxidado también resulta en un aumento de la producción de radicales superóxidos, generando estrés oxidativo. Además, por este mecanismo se oxidan las lipoproteínas de baja densidad, como la LDL colesterol, y existen efectos citotóxicos en las células del endotelio, promoviendo la reducción de la disponibilidad de óxido nítrico. Cuando se tornan disfuncionantes estas células, liberan moléculas procoagulantes como el factor de von Willebrand, además del tromboxano A2, y en la superficie tisular segregan moléculas de adhesión a nivel vascular, las BCAM, y a nivel, intercelular, las ICAM, que promueven la interacción entre los neutrófilos y las plaquetas a nivel del endotelio y tienen su efecto procoagulante. Por lo tanto, el endotelio disfuncionante se torna proinflamatorio y además procoagulante, lo que compromete aún más la actividad vascular, y esto contribuiría a la aparición de las complicaciones vasculares que se ven en los pacientes diabéticos. La diabetes reduce la relajación dependiente del endotelio tanto en las arterias de conductancia como de resistencia. La disfunción endotelial inducida por la diabetes se presenta como una disminución en la óxido nítrico sintetasa endotelial. A la izquierda vemos la representación de un endotelio indemne y a la derecha qué es lo que sucede en el paciente con hiperglucemia, en el paciente diabético. Hay una fosforilación reducida del sitio activo de esta enzima y hay una fosforilación aumentada de su sitio inhibidor. Esto trae aparejado el aumento de la actividad de la alquinasa con aumento de la producción de radicales libres. Inicialmente, la disminución del óxido nítrico que se produce por esta vía alternativa es equilibrada en determinada forma por las prostaciclinas y por el factor hiperpolarizante dependiente del endotelio. Pero estos mecanismos evidentemente no compensan la falta del óxido nítrico y trae aparejado entonces la disminución de la vasodilatación arterial que se observa en los pacientes diabéticos debido a la disfunción del endotelio vascular. La diabetes estimula la producción y la acción del factor de contracción dependiente de la ciclooxigenasa, derivado del endotelio, y la endotelina 1. Los prostanoides vasoconstrictores, que incluyen los endoperóxidos, el tromboxano A, la prostaglandina E, las prostaciclinas, activan los receptores correspondientes en las células del músculo liso vascular y está relacionado con mayores niveles de estrés oxidativo, porque las especies reactivas del oxígeno regulan positivamente la expresión de la ciclooxigenasa COX en las células endoteliales, mientras que la enzima en sí es una fuente importante de radicales libres derivados del oxígeno, generando vasoconstricción e inflamación local en la diabetes. La disfunción endotelial refleja un desequilibrio en las sustancias vasoactivas derivadas del endotelio que promueven la vasodilatación o la vasoconstricción. La disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico implica una disminución en la síntesis o una mayor degradación del mismo, o ambas, debido a la producción endotelial mejorada de especies reactivas del oxígeno. Con el aumento del estrés oxidativo, la tetrahidrobiopterina,
que es el cofactor BH4, que regula estrictamente la producción de óxido nítrico, se oxida y esto trae como resultado el desacople de la óxido nítrico sintetasa endotelial, reduciendo la producción de óxido nítrico. La disminución de este cofactor BH4 perpetúa el ciclo de estrés oxidativo vascular a través de la transferencia de electrones de oxígeno molecular, formando especies oxidativas de dimetilarginina asimétrica, un inhibidor endógeno de la óxido nítrico sintetasa endotelial a través de la competencia con la L-arginina y puede reducir aún más la producción de óxido nítrico. La disfunción endotelial también implica niveles elevados de vasoconstrictores como la endotelina 1 y la angiotensina 2 y otros vasodilatadores como el factor hiperpolarizante derivado del endotelio y las prostaciclinas. La degradación acelerada del óxido nítrico por las especies reactivas del oxígeno que se observa en el endotelio de los pacientes diabéticos es probablemente el mecanismo principal que compromete la biodisponibilidad del óxido nítrico y aumenta el riesgo aterosclerótico de estos pacientes, predisponiendo además a eventos cardiovasculares agudos. En un medio hiperglucémico se observa en la vasculatura un aumento del anión superóxido que reacciona con el óxido nítrico para formar peroxinitrito, lo que reduce la biodisponibilidad del óxido nítrico y compromete la relajación. Aquí podemos observar en el panel de la izquierda que vemos la presencia del anión superóxido en las arterias de las ratas. Y ahí, en este panel está dividido a su vez en dos: a la izquierda las ratas normales y a la derecha las diabéticas, y se observa en el análisis de la arteria aorta de la rata y de las arterias renales un aumento de la fijación en el endotelio del anión superóxido que está marcado con fluoresceína roja. En el panel de la derecha también las normales a la izquierda y diabéticas a la derecha. Acá se ve la unión de la nitrotiroxina con el anión superóxido con formación de peroxinitrito y se tiñe esto a su vez en el endotelio de color verde, observando entonces a nivel de la aorta y las arterias renales de la rata el aumento entonces de los radicales libres teñidos de esta forma. La actividad del endotelio vascular puede mejorarse a partir de determinados fármacos. Algunos apuntan al cofactor BH4, que es esencial en la actividad del óxido nítrico sintetasa endotelial para mejorar la producción de óxido nítrico. Por ejemplo, el ácido fólico, que potenciaría su acción, las estatinas, los estrógenos. También hay otros lugares donde se podría accionar, por ejemplo, disminuyendo el NADP oxidado, y esto se puede lograr con las estatinas, los ARA2, los inhibidores de la enzima convertidora, la esplerenona. La otra posibilidad es potenciar el sustrato de arginina o los donadores directamente de óxido nítrico. La diabetes induce altos niveles de especies reactivas del oxígeno que se atribuye al colapso mitocondrial que provoca. Y aquí tenemos representado en una célula endotelial las alteraciones que se ocasionan a partir de la hiperglucemia, con aumento del estrés oxidativo y aumento de la producción de distintos factores inflamatorios. Entre ellos merece una mención especial el factor de necrosis tumoral, que juega un papel fundamental en las lesiones de la microvasculatura del paciente diabético. La hiperglucemia
genera un incremento de las especies reactivas del oxígeno y además un aumento de los productos finales de la glicasión avanzada. La disfunción del endotelio resultante trae aparejado una disminución en la biodisponibilidad del óxido nítrico y de prostaciclinas. Además, la alteración del metabolismo del ácido araquidónico, que se manifiesta como un incremento en la formación de tromboxano A2 y prostaglandinas E, conduce en definitiva a la activación plaquetaria. Esta disfunción del endotelio vascular trae aparejado una disminución de la fibrinolisis a partir de un aumento del inhibidor tisular del plasminógeno. Hay una disminución en la producción de trombomodulina, que es un potente anticoagulante, y todo esto favorece la trombosis y da lugar al aumento del riesgo cardiovascular que se observa en los pacientes diabéticos. Acá podemos ver la acción de los inhibidores de la SGLT2. A la izquierda, la mejoría en la función del endotelio vascular en pacientes diabéticos con dapagliflozina. Y a la derecha, la disminución de las concentraciones de interleuquina 1 beta a partir de la utilización de canagliflozina, lo que indica en definitiva una disminución de la inflamación en el endotelio a partir de la utilización de esta droga. La hiperglucemia es citotóxica para las células endoteliales y aquí podemos ver cómo disminuye la viabilidad celular a medida que se prolonga la exposición en el tiempo a glucemias más elevadas. De la misma manera, como aumenta el potencial citotóxico sobre las células endoteliales, también a medida que aumenta la exposición a concentraciones más elevadas de glucosa en sangre. Y aquí se puede ver cómo en presencia de hiperglucemia la viabilidad de la célula endotelial disminuye. Disminuye a medida que aumenta la exposición en horas y también la apoptosis es mayor cuando las concentraciones de glucosa también son mayores. Pero también se ha visto una variación en cuanto al fenotipo de la célula en las condiciones de hiperglucemia. Y se vio que los núcleos estaban más condensados y pignóticos, especialmente cuando se enfrentaban a glucemias más elevadas durante las 24 o 48 horas. La diabetes induce angiogénesis anormal en la microvasculatura. Los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular local aumentan en la retina y los riñones, pero se reducen en las lesiones de la piel y en la vasculatura cerebral. La angiogénesis anormal en la retinopatía diabética y en la nefropatía sugieren que la diabetes interrumpe el acoplamiento entre el factor de crecimiento endotelial vascular local y el óxido nítrico. La diabetes reduce la angiopoyetina 1, pero aumenta la angiopoyetina 2, que desestabiliza las paredes vasculares al competir con la angiopoyetina 1. Además, la angiopoyetina 2 promueve la neovascularización cuando se une con el factor de crecimiento endotelial vascular local. Y aquí podemos ver la angiogénesis imperfecta con vasos de neoformación a partir de células endoteliales disfuncionantes. La canaglifosina es un inhibidor robusto de la proliferación de células endoteliales. La acción antiproliferativa de la canaglifosina se observa en las células endoteliales humanas derivadas de la circulación venosa y arterial,
así como de las células endoteliales aisladas, y depende en parte de la supresión de la expresión de la ciclina A. Un estudio también encontró que la clanaglifosina bloquea la formación del tubo endotelial a partir de las células endoteliales cultivadas y los anillos aórticos de ratones aislados. En contraste, la empagliflozina y la dapagliflozina afectan mínimamente la proliferación de las células endoteliales y la formación de tubos. La capacidad de la canagliflozina para provocar estas acciones pleiotrópicas en la función de la célula endotelial pueden contribuir al aumento del riesgo de amputación de extremidades observados en pacientes diabéticos que toman este medicamento al afectar la angiogénesis. La médula ósea produce células madres que contribuyen a la reparación del endotelio vascular. ¿Y esto cómo impacta en la función del endotelio y en el riesgo de patologías cardiovasculares? Los factores de riesgo cardiovasculares se encuentran asociados en forma inversamente proporcional al número de células endoteliales precursoras, o sea que a mayor número de células endoteliales precursoras, el riesgo de enfermedad cardiovascular en la escala de Framingham disminuye. También se ha visto una relación entre el número de células endoteliales precursoras y la función del endotelio medida a nivel braquial por la dilatación mediada por flujo. Entonces se ha visto que cuanto mayor es el número de células precursoras, mejor es esa dilatación, o sea que mejor es la función del endotelio vascular. Existe un mundo de alteraciones epigenéticas en la diabetes. El perfil de expresión génica de las células vasculares está finamente equilibrado por los sistemas de regulación transcripcionales y posttranscripcionales. Hay alrededor de 424 proteínas de unión al ARN codificadas por el genoma humano, muchas de las cuales se encuentran desreguladas en la diabetes. Existen algunas de estas que están implicadas con la retinopatía, la miocardiopatía, la nefropatía y la aterosclerosis. Hay tres mecanismos involucrados en las modificaciones epigenéticas que sufre el endotelio a partir de la hiperglucemia. Una es la metilación del ADN, la otra la vía de las histonas y los microARN. El ADN cromosómico se empaqueta alrededor de las proteínas histonas que regulan la accesibilidad a los factores nucleares, facilitando o no la transcripción del ADN. La metilación del ADN puede inducir el silenciamiento, impidiendo la unión de factores de transcripción, y los ARN no codificantes, entre los que se encuentran los microRN, que son los más estudiados, actúan a nivel post-transduccional regulando la expresión génica. Los microARN son ARN endógenos cortos, no codificantes, que consisten en 22 nucleótidos y participan en la regulación transcripcional de la expresión génica. Los pacientes diabéticos exhiben perfiles de expresión alterada de los microARN involucrados en la angiogénesis, la reparación vascular y la homeostasis endotelial. Los fenotipos vasculares asociados a la diabetes generalmente comienzan con la disfunción endotelial y la angiogénesis deteriorada. Los niveles elevados de microRN 320, por ejemplo, están asociados con una disminución de la proliferación celular, la migración y una menor expresión del factor de crecimiento que puede revertirse mediante la transficción con un inhibidor de este microRN.
La exposición de las células endoteliales a altas concentraciones de glucosa y la regulación posttranscripcional mediada por el microRN 221 y 222 ha demostrado ser crucial para el producto final de la glicación avanzada y el daño que éste provoca. El microRN 200 también está aumentado en las células endoteliales por estrés oxidativo inducido por la hiperglucemia y la disfunción del endotelio. Las células vasculares lisas aórticas en diabéticos mostraron una mayor expresión del microRN 125, que está relacionado con una mayor expresión de proteínas inflamatorias, interleuquina 6 y la proteína quimiotáctica de los monocitos en condiciones de hiperglucemia, lo que indica un papel de este microRN en la aceleración de la aterogénesis. En condiciones de hiperglucemia también la isquemia de las células endoteliales expresa el microRN 503, que resulta en una reducción de la proliferación, migración y formación de la red vascular. Además, la expresión de este microRN fue notablemente mayor en las biopsias del músculo de la pantorrilla en pacientes diabéticos. Las células miocárdicas y microvasculares muestran una regulación positiva de la expresión del microRN 503 con angiogénesis deteriorada. La hiperglucemia determina estrés oxidativo, el aumento de los productos finales de la glicación avanzada, que son citotóxicos, inflamación crónica, y esto genera complicaciones vasculares, pero fundamentalmente se producen cambios epigenéticos que mantienen lo que se conoce como memoria metabólica en la diabetes, que está caracterizada por efectos nocivos duraderos de la exposición previa a la hiperglucemia, que no se restauran al corregir los niveles de glucosa en sangre. Y estos cambios epigenéticos se dan por la participación de los microRN, como ya habíamos expresado, por la metilación del ADN y por la modificación post-transduccionales en las histonas. Los pacientes diabéticos comprometen la acetilación de las histonas, que inhiben el acceso a los factores de transcripción de las estructuras del ADN y por lo tanto a la transcripción de los genes. Y esto genera una memoria metabólica que va más allá del estado glucémico instantáneo. Las células expuestas a niveles elevados de glucosa exhiben una expresión regulada por el incremento de la subunidad NFKB del gen P65, que interviene también en el proceso de envejecimiento y que depende de la metilación de las histonas. La inducción del factor de transcripción NFKB, que aumenta la síntesis de factores inflamatorios y además la expresión de los microARN. Los agentes antidiabéticos no pueden contrarrestar este cambio epigenético que genera la transcripción de las microARN y además la metilación de la histona. Y ese cambio es lo que explicaría que las complicaciones cardiovasculares progresan más allá del control glucémico adecuado. Esto es la memoria metabólica a la cual ya nos hemos referido. Los cambios epigenéticos en el paciente diabético actúan a nivel de los ARN no codificantes y tanto a nivel de los micro como de los nano ARN pueden determinar la aceleración del proceso aterosclerótico. Hay series que pueden regular la proliferación y migración de las células endoteliales. Hay otras que regulan la función biológica de las células del músculo liso vascular. Hay otras que pueden regular la apoptosis y la proliferación de los macrófagos, o sea,
que estos cambios epigenéticos evidentemente juegan un papel central en el proceso aterosclerótico y por ende en el riesgo cardiovascular del paciente diabético. Los microRNA se expresan endógenamente y se encuentran alterados en el paciente diabético. Y una expresión de un panel de microRNA podría predecir el desarrollo de diabetes en un individuo normal. Se encuentran desregulados no solamente en el endotelio vascular, sino también en la sangre circulante. Y acá tenemos paneles de microRNA que comprometen la angiogénesis, la inflamación, el proceso aterosclerótico, el tono vascular, y hay algunos de ellos que sirven como marcadores de enfermedades coronarias, de diabetes tipo 2 y de procesos isquémicos críticos a nivel de los miembros inferiores. Evidentemente hay todavía mucho por investigar y constituyen dianas terapéuticas importantes para poder mitigar las complicaciones vasculares del paciente diabético. El endotelio vascular impacta aumentando el riesgo de las enfermedades cardiovasculares debido a la alteración de la homeostasis vascular, por la alteración del tono vasomotor, por la inflamación que genera y por la hipercoagulabilidad. Estos tres factores hacen que el proceso aterosclerótico se acelere y además facilita la inestabilización de la placa de ateroma. Bueno, llegamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y será hasta cualquier momento.